Hoy estamos celebrando en el tiempo de la Pascua, en esta quinta semana, la memoria de la Madre de Dios, la Virgen María, bajo el título de Fátima. Y la palabra de Dios de este día nos invita a la comunión. Cuando nosotros pensamos en las apariciones de la Virgen siempre nos quiere llevar a Jesús, la Virgen siempre nos quiere llevar a la conversión, y esto quiere decir que tenemos que entrar en esa dinámica de la comunión. Ayer veíamos el gozo de Pablo y Bernabé, que vuelven a la comunidad de Antioquía de Siria, cuentan las maravillas y los palos también que recibieron en su viaje misionero, y al tiempo de la paz sucede la turbación, dice el Salmo. Vienen de Judea unos judaizantes que se ponen a escarbar en el tema de la circuncisión. El tema de la circuncisión es un tema que habla del particularismo, en el sentido de que junto con la religión judía uno recibe también la nacionalidad judía. Uno se hace del pueblo judío, se naturaliza judío y por tanto está obligado a la ley, porque los 10 mandamientos no solamente es una ley espiritual, sino que también es una ley que rige para lo que nosotros entendemos como lo civil. Los pueblos orientales suelen ser monistas. Uno a veces no se hace la composición del lugar, por ejemplo, cuando piensa en los musulmanes. Pero el Corán vale tanto para la mezquita como para cruzar la calle, para un robo. Por eso hay muchos pueblos modernos musulmanes que tienen la Sharia, que es la ley del Corán. Es decir, la ley religiosa sirve, entonces algunas son muy estrictas cuando la cumplen a rajatabla. Por ejemplo, si uno pasa de determinadas veces de robar, le cortan la mano y listo. Porque esa ley religiosa es una ley civil también. Nosotros, los occidentales, tenemos una ley en casa. Los católicos votan tranquilamente a un político que defiende el aborto y no se les mueve un pelo. Eso en el Oriente y en la época de Jesús mucho menos, ¿no? Porque no está escindido lo religioso de lo civil. Y este es el problema judaizante, que lo vamos a ver tal vez un poquito mañana, o no, porque por ahí vengo acá con la idea de decir algo y termino diciendo otra cosa, pero mañana esto que sucede ahora, el desenlace de la lectura de hoy, hace que venga el concilio, el así llamado primer concilio de Jerusalén, que tratan precisamente este tema importante de la circuncisión. Lo que quiero rescatar es el tema de tomarse el problema en serio, de tomarse el diálogo. Nosotros leemos continuo el tema, pero no leemos todo continuamente, porque es muy lindo. Inclusive, fíjense, el libro de los Hechos de los Apóstoles cubre un marco casi, exagerando o no, de 40 años, está haciendo un resumen de 40 años, por lo tanto es un resumen, los Hechos es un resumen de los primeros años de la vida de la Iglesia, pero fíjense cómo hay determinadas cosas que marcan, que parecen tontas, pero que marcan el ritmo de lo que es una verdadera comunidad, cómo enfrentan los problemas, cómo los dialogan, cómo los ponen sobre la mesa. Inclusive cuando deciden que Pablo y Bernabé tienen que viajar a Jerusalén para ponerse definitivamente de acuerdo, Lucas anota el detalle que la comunidad le costeó el viaje. No hay que poner el acento en lo material, sino que hay que poner el acento en lo que decíamos ayer. No se cortan solos, son de la comunidad. Esto es muy importante, el tema de la comunión. Y de alguna manera la liturgia quiere que nosotros pensemos en el tema de la comunión, porque el fragmento del Evangelio de Juan que nos toca hoy es precisamente la imagen de la vid, que es una imagen de la Iglesia. Y Jesús le dice, en este contexto de la última cena, le dice a los discípulos: Ego sum vitis et vos palmicie, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Y después dice una cosa muy importante que tenemos que entender para la comunión, que es quia sine me nihil potesti facere, porque sin mí no pueden hacer nada, sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces tenemos que trabajar por la comunión. Y cuando el Catecismo de la Iglesia, en el número 1108, habla de la comunión, precisamente cita este Evangelio de que necesitamos la savia de Cristo para poder vivir en comunión. Y nosotros entendemos que en este tiempo de la pandemia
donde cada tanto llaman o vienen por un consejo, y ya creo que se los comenté, que la gente te dice: Padre, la pandemia saca lo peor de nosotros. Pero bueno, tenemos que aprovechar este momento también para encontrar lo mejor de nosotros, y que tiene que ser esa raigambre, ese pertenecer, ese estar insertados en el tronco que es Cristo, del cual recibimos la verdadera savia. Y para eso tenemos que hacer un camino de conversión. La Virgen en Fátima se aparece a 3 pastorcitos en Aljustrel, y precisamente con el símbolo de la comunión, porque en 1916 ellos tienen una aparición de ángel. Se le aparece el ángel de Portugal y otro angelito que le da la comunión. A Lucía le da la hostia y a los otros 2 les da el cáliz, a Jacinta y a Francisco. Después se interpretan que porque parten antes, ¿no? Por la enfermedad mueren muy chiquitos, ¿no es cierto? Pero digo, empieza con ese gesto de la comunión. Y lo doctrinal de esa aparición es la adoración, que se postran y adoran a la Trinidad, que se manifiesta en la segunda persona en la Eucaristía. Y ya ahí le piden perdón por aquellos que no adoran, no esperan y no aman. Precisamente un gesto de la comunión es saber interpretar y saber interceder por el mal del otro. Fíjense, estos chiquititos, que no llegaba ninguno a los 12 años en ese momento, tienen esa revelación y tienen esa enseñanza de lo alto, de que tienen que estar sumergidos en la comunión física de Jesús, que es la Eucaristía, para tener ese alimento espiritual, esa savia que es la unión con Él. Y después las apariciones de la Virgen, ¿no? De mayo a octubre de 1917, donde el tema constante siempre es la conversión y no el sacrificio por el sacrificio mismo, porque son medios esas cosas. Inclusive cuando se pasan de largo en las penitencias pequeñas que se inventan, porque Jacinta encuentra una cuerda y dice: ¿y por qué no nos atamos la cuerda para que nos raspe? La comida que le llevaban para cuidar las ovejas se la daban a los compañeritos para hacer ayuno, y la Virgen, cuando ven que se están pasando un poco de rosca, les dice: no hagan esto, no, mejor hagan penitencia. ¿Y de qué? Y de todo lo que puedan, de la vida cotidiana. Aguanten al que tienen que aguantar, escuchen al que tienen que escuchar. Les enseña estas cosas, ¿no? Y esa comunión con lo espiritual es interesante leer, por ejemplo, una monjita que cuidó en Portugal los últimos días de Jacinta, cómo con total naturalidad y con un discurso muy aceptable, inclusive para estas épocas, cómo habla de la pureza, cómo habla de la necesidad de la gracia. Le dice a la hermanita que le llamaba madrina, dice: madrina, le voy a contar una cosa, que los médicos curarían mejor. Ah, sí, ¿y cómo curarían mejor? Sí, si vivieran en gracia de Dios curarían mejor, porque tendrían más luz. ¿Y quién te enseñó todo esto? La Virgen. Y habla de la pureza y habla de todo, una nenita que prácticamente no tenía ninguna instrucción, porque la comunión con Dios no destruye la naturaleza, sino que la potencia. Y ese es el mensaje de conversión. Nosotros no tenemos que convertirnos para ser ascetas, que estamos en el desierto sentados en una columna, flaquito. Bueno, yo no podría porque como mucho, sino que el camino de conversión es un camino para entrar en una comunión cierta con Jesús. Y cuando es capaz uno de comenzar esa comunión cierta con Jesús, es capaz de transformar su vida y poder entrar poco a poco, con más paciencia, en la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Y porque tenemos ahí el límite y la traba de la libertad, de mi libertad, de la libertad del otro, y poner, digamos así, en el tablero acomodada bien el juego de las libertades no es tan fácil, pero es posible, y por eso le pedimos hoy a la Madre de Dios que nos enseñe el mensaje de Fátima, que no es otro que el mensaje del Evangelio: conversión, penitencia, aprender a ofrecer, a sufrir lo cotidiano por el otro, y sobre todo, como dijo María en las bodas de Caná, tratar durante toda nuestra vida de hacer lo que Jesús nos dice. Que así sea.